Hola, soy Silvia, soy médico y terapeuta holística. A lo largo de mi vida he transitado por diferentes caminos para llegar hasta aquí. Me recibí de médico y emprendí un camino totalmente distinto al que había aprendido en la universidad. Primero transité el camino de la estética, la medicina biológica, la medicina anti-aging. Luego fui a aprender sobre la medicina ortomolecular, la medicina funcional, la medicina integrativa. Y a partir de allí empecé a vivir cosas que me llevaron a descubrir terapias que a lo largo del tiempo los quise incorporar también en mi práctica profesional. Aprendí el MDR, el reprocesamiento de emociones a través de movimientos del ojo. Aprendí cómo hacer un borrado de dolor, aprendí el tapping y empecé a transitar por diferentes caminos para poder encontrar mi propia sanación. Ya desde pequeña sufría de crisis asmática. Mi madre decía que éramos accionistas del Instituto Privado del Niño donde yo iba para poder ser atendida por el pediatra. Y a lo largo de mi adolescencia transité por diferentes pseudodiagnósticos o búsquedas de diagnósticos. Ya en la universidad me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Y hoy puedo mirar atrás en esa línea de tiempo con luces y sombras que hoy puedo ver cómo una situación emocional desencadenó todo aquello. A partir de allí, mi búsqueda incesante de poder buscar respuestas, de poder ver realmente cuál era la raíz, el origen de todo esto. Comencé a estudiar aún más. En la desprogramación emocional encontré un dolor que ni yo sabía que estaba. En la decodificación biológica pude entender por qué me estaba sucediendo eso con el útero. Y a partir de todas estas situaciones, vivencias, cosas, empecé a ahondar aún más en mis raíces emocionales. Y empecé a darme cuenta que a pesar de que yo pensaba que había tenido una infancia feliz, porque así lo fue, habían situaciones que me marcaron, aunque yo no lo tenía en cuenta. Y sin embargo, sí tuvieron o pudieron representar una huella biológica en mi cuerpo. Entender el alma, entender el cuerpo, entender la mente, me hizo transitar por el camino de mi propia sanación y a partir de allí crear una metodología para poder brindar a otros y para poder acompañar a otros en el camino de su propia sanación. Porque me di cuenta que solo en la prescripción, solamente en los suplementos, solamente en las terapias, en las tecnologías, no estaban llegando al origen, no estaban llegando al por qué ese paciente podía llegar a resolver su síntoma o su diagnóstico. Yo misma me di cuenta, practicando medicina funcional y trabajando con medicina ortomolecular, medicina bioreguladora, la homotoxicología, que no estaba llegando al origen de mi propia enfermedad y que era necesario trabajar a la par con los hábitos, los suplementos, la alimentación, pero sobre todas las cosas, el pensamiento y la emoción. Y solo entendiendo la raíz emocional de muchas de las cosas, de muchos de los síntomas, pude hacer el clic para poder entender de qué manera podía destrabar esa situación, ese dolor o aquello que me estaba quejando. Y de eso se trata este capítulo de mi vida. Esta nueva etapa que hoy empieza. ¿Por qué? Porque quiero transmitir
todo lo que he aprendido a lo largo de estos casi 20 años. A partir de cada una de las herramientas que yo misma he incorporado en mi vida. Y a partir de allí poder dar estas herramientas y transitar este camino también con otros. Llegar al origen, volver al origen, reconciliarte con el origen, para mí fue la herramienta más poderosa para poder sanar. Y para hablar del origen es necesario hablar de emociones, porque muchas de las emociones que están atrapadas en el cuerpo luego se traducen en enfermedades. Soy la doctora Silvia, nos vemos en el próximo capítulo.